Imagina un tiempo antiguo, donde los gigantes caminaban sobre la tierra, figuras imponentes y misteriosas que hacían parecer diminutos a los mortales bajo su sombra. En el libro del Génesis encontramos la enigmática mención de los Nefilim, una raza de gigantes cuya origen y destino permanecen envueltos en misterio. Se mencionan por primera vez en Génesis 6, 1 a 4, donde el texto nos habla de un periodo de caos y transformación. Según la Biblia, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. En ese tiempo había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, los hombres de renombre. Génesis 6, 1 a 4. Este pasaje sugiere que los Nefilim eran el resultado de una unión prohibida entre seres celestiales, referidos como hijos de Dios, y las hijas de los hombres. Esta unión resultó en una progenie de gigantes, descritos como valientes y hombres de renombre. La palabra Nefilim, que en hebreo significa los caídos o los derribados, añade un aire de desgracia y tragedia a su existencia. Estos seres no solo eran físicamente impresionantes, sino que también eran vistos como poderosos e influyentes, sus acciones resonando como truenos en el valle de la historia. La presencia de los Nefilim representaba una era de gran corrupción y violencia, un presagio del diluvio que vendría a purificar el mundo. Eran metáforas vivientes de la transgresión y el caos, y sus historias están marcadas por una ironía cruel. A pesar de su inmensa fuerza y poder, fueron incapaces de evitar el destino catastrófico que se abatió sobre ellos. La Biblia sugiere que los Nefilim y la corrupción asociada a ellos fueron una de las razones por las cuales Dios decidió enviar el diluvio, un acto de purificación que erradicó esa generación de seres poderosos. Además de Génesis, los Nefilim se mencionan nuevamente en Números 13:33, cuando los espías enviados por Moisés para explorar la tierra de Canaán regresan con relatos de gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, descendientes de los gigantes, y éramos a nuestros ojos como langostas, y así también éramos a sus ojos. Este relato añade una capa de miedo y respeto reverencial a la memoria de los Nefilim, sugiriendo que incluso después del diluvio, el recuerdo de su presencia y poder perduraba entre los pueblos. Sin embargo, los textos bíblicos dejan muchas preguntas sin respuesta. ¿Realmente todos los Nefilim perecieron en el diluvio? ¿O algunos lograron escapar, ocultándose en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar? Es posible que sus historias hayan sido distorsionadas a lo largo de los siglos, transformándose en mitos y leyendas, pero con un fondo de verdad que aún escapa a nuestra comprensión. Dejando atrás a estas figuras titánicas, nos sumergimos ahora en el misterio de los cananeos, otra civilización poderosa y enigmática. Ellos habitaban la tierra prometida antes de la llegada de los israelitas y dejaron profundas marcas en la historia. Pero, ¿qué les sucedió? ¿Fue completamente borrada la esencia de los cananeos o hay rastros ocultos que aún podemos descubrir? Nuestra jornada continúa, desentrañando los secretos de un pasado que aún susurra a través de los tiempos. Mientras la sombra de los Nefilim aún flota en nuestros pensamientos, viajamos ahora a la tierra de los cananeos. Este pueblo, cuya historia está tejida con hilos de misterio y enigma, habitaba la tierra prometida antes de la llegada de los israelitas. Imagina una civilización próspera, con ciudades fortificadas, templos grandiosos y un panteón de dioses que gobernaba todos los aspectos de su vida. La Biblia nos habla de los cananeos como un pueblo poderoso, pero también como enemigos que debían ser derrotados para que los israelitas pudieran establecer su hogar. Los cananeos eran maestros en la construcción de ciudades. Jericó,
con sus murallas impenetrables, es una prueba viva de su habilidad e ingenio. Pero además de su arquitectura, también eran conocidos por sus prácticas religiosas. Adoraban a Baal, Astarte y una miríada de otros dioses, realizando rituales que para los israelitas eran vistos como abominaciones. La influencia de estos dioses estaba en todas partes, en las cosechas que crecían, en las tormentas que rugían y hasta en los destinos de los hombres. La sociedad cananea era compleja y estratificada. Las ciudades-estado cananeas eran gobernadas por reyes que ejercían poder absoluto sobre sus regiones, manteniendo un delicado equilibrio de poder con sus vecinos. Estas ciudades eran centros de comercio y cultura, situadas en un punto crucial entre las grandes civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. Esta posición estratégica hacía de Canaán un terreno fértil para influencias culturales y económicas, pero también un campo de batalla constante para imperios en expansión. Los cananeos eran agricultores hábiles, aprovechando las fértiles llanuras de la región para cultivar trigo, cebada, uvas y aceitunas. Su economía dependía en gran medida de la agricultura, pero el comercio también desempeñaba un papel crucial. Los mercaderes cananeos navegaban por el Mediterráneo, intercambiando productos locales por bienes de lujo y materias primas de tierras lejanas. En sus ciudades, la vida latía con el movimiento de artesanos, comerciantes y agricultores, cada uno contribuyendo a la prosperidad de la sociedad. La religión cananea estaba intrínsecamente ligada a todos los aspectos de la vida cotidiana. Los templos eran centros no solo de adoración, sino también de actividad social y económica. Los rituales, a menudo elaborados y misteriosos, incluían sacrificios y festivales que buscaban garantizar la fertilidad de la tierra y la protección de los dioses. Baal, el dios de la tormenta, y Astarte, la diosa de la fertilidad, eran figuras centrales en el panteón cananeo, simbolizando las fuerzas naturales de las que dependían los agricultores para sus cosechas. El simbolismo es fuerte aquí. Los cananeos eran como las murallas que construían, resistentes e imponentes. Sin embargo, incluso las murallas más fuertes pueden caer, y el destino de los cananeos estaba sellado en una batalla que resonaría a través de los tiempos. Pero, ¿quiénes eran realmente estos pueblos? ¿Y por qué la Biblia los retrata con tanta hostilidad? ¿Podría haber una razón más profunda, algo que aún no comprendemos completamente? Al narrar la conquista de Canaán, la Biblia habla de ciudades destruidas, poblaciones diezmadas y una tierra tomada por el pueblo elegido. Sin embargo, hay indicios de que no todos los cananeos fueron exterminados. Algunos se mezclaron con los israelitas, sus culturas y prácticas religiosas infiltrándose silenciosamente en las tradiciones de sus conquistadores. Es irónico pensar que, a pesar de toda la violencia y destrucción, los vestigios de los cananeos pueden haber sobrevivido de formas sutiles e inesperadas, como semillas plantadas en suelo fértil, esperando el momento adecuado para germinar. Las historias de los cananeos nos dejan con muchas preguntas. ¿Cómo era realmente su vida diaria? ¿Qué secretos escondían en sus prácticas religiosas? Y quizás más intrigante, ¿qué sucedió con aquellos que sobrevivieron a la conquista? Estos fragmentos de una civilización perdida nos conducen a un nuevo enigma, una nueva historia envuelta en misterio y tragedia. A medida que dejamos las murallas de Jericó atrás, nuestra jornada nos lleva a otras tierras, a ciudades de decadencia y destrucción. Permítanme contarles la historia de Sodoma y Gomorra, ciudades cuya ruina fue tan completa que hasta hoy se buscan en las cenizas las razones de su destrucción. Mientras aún resuenan en nuestra mente las historias de los cananeos, viajamos ahora a un lugar donde la decadencia y el pecado alcanzaron su auge: las ciudades de Sodoma y Gomorra. Imagina una tierra fértil, rica y próspera, donde la vida parecía florecer en abundancia. Sin embargo, bajo la superficie de aparente prosperidad,
Se ocultaba una sociedad corrompida, envuelta en prácticas que, según la Biblia, desafiaban las leyes divinas y morales. Sodoma y Gomorra, mencionadas en Génesis 19, son sinónimos de transgresión. Las descripciones bíblicas de estas ciudades pintan un cuadro de opulencia y hedonismo, donde los habitantes se entregaban a excesos y lujurias sin remordimiento. La metáfora de las ciudades del pecado es intensa, revelando un contraste estridente entre la abundancia de recursos y la pobreza de valores morales. Los relatos describen una población cuya maldad había alcanzado tal punto que la intervención divina se convirtió en inevitable. Dios decide entonces investigar las acusaciones contra estas ciudades. Envía 2 ángeles a Sodoma que son recibidos por Lot, el único hombre justo entre los habitantes. Esa noche los hombres de Sodoma rodean la casa de Lot, exigiendo que entregue a los visitantes para que puedan abusar de ellos. Esta escena de violencia inminente es una personificación de la desesperación y la degradación que permeaba la sociedad de Sodoma. Ante la injusticia y la violencia, los ángeles revelan a Lot el terrible destino que espera a las ciudades. Le ordenan que él y su familia huyan, pues una destrucción inminente se abatiría sobre Sodoma y Gomorra. Y entonces el cielo se abre en un espectáculo de ira divina. Fuego y azufre llueven sobre las ciudades, transformándolas en cenizas. La imagen es poderosa y aterradora, un presagio de la devastación total que borra cualquier vestigio de vida. Pero ¿qué sucedió realmente en Sodoma y Gomorra? Los estudios arqueológicos aún buscan evidencias que puedan confirmar la ubicación de estas ciudades y la naturaleza de la catástrofe que las destruyó. Algunos sugieren que la destrucción fue resultado de una explosión natural, quizás debido a un terremoto o a la combustión de depósitos subterráneos de gas. Otros creen en la narrativa bíblica de una intervención directa y milagrosa. La verdad puede estar oculta en las capas profundas de la historia, esperando ser desenterrada. Lot y sus hijas lograron escapar, pero su esposa, transformada en una estatua de sal por mirar atrás, es una metáfora viva de la necesidad de dejar el pasado atrás. La destrucción de Sodoma y Gomorra sirve como una poderosa advertencia contra los peligros de la decadencia moral y la necesidad de justicia. Dejando atrás las ruinas humeantes de estas ciudades, nuestra jornada nos lleva a otras tierras misteriosas, donde reinos se levantaron y cayeron bajo el peso de sus propias complejidades. Vamos a explorar el destino del reino de Edom, una nación muchas veces olvidada en las historias bíblicas. Los edomitas, descendientes de Esaú, tenían una relación tumultuosa con los israelitas y encontraron su fin en un silencio casi total. ¿Pero qué llevó al declive de esta robusta civilización? ¿Conflictos internos, invasiones externas o un decreto divino? El silencio de las montañas de Seir puede contener las respuestas. Mientras dejamos atrás las ruinas humeantes de Sodoma y Gomorra, nuestra jornada nos lleva ahora a las montañas de Seir, donde encontramos el reino de Edom. Este reino, muchas veces olvidado en las historias bíblicas, estaba habitado por los descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Imagina una tierra árida y montañosa, habitada por un pueblo resistente, cuyas vidas eran tan duras como el terreno que ocupaban. Los edomitas, con su herencia ancestral y vínculo directo con los patriarcas bíblicos, tenían una relación compleja y a menudo hostil con los israelitas. A pesar de compartir una línea común, la rivalidad entre ellos era intensa, reflejando la disputa entre Esaú y Jacob. Esta tensión es palpable en varios pasajes bíblicos, donde los edomitas se describen a veces como enemigos implacables y a veces como vecinos con quienes se podía negociar e incluso aliarse en momentos de necesidad. Edom era conocido por sus fortalezas en las montañas, una imagen de resiliencia y poder.
Petra, su ciudad más famosa, esculpida en las rocas, simboliza la ingeniosidad y adaptación de los edomitas a un ambiente inhóspito. Sus caminos serpenteaban a través de desfiladeros y pasos escondidos como venas ocultas que transportaban vida y comercio. La ubicación estratégica de Edom, en las rutas comerciales entre Arabia, Egipto y Mesopotamia, la convertía en un punto crucial para mercaderes y caravanas. La riqueza de Edom no solo estaba en su posición geográfica, sino también en sus minas de cobre y hierro, cuyos metales eran altamente valorados en la antigüedad. Los edomitas eran hábiles metalúrgicos y sus armas y herramientas eran conocidas por su calidad y durabilidad. La prosperidad de Edom, sin embargo, siempre estaba amenazada por conflictos constantes, tanto internos como externos. Los edomitas adoraban a dioses como Cos y su religión impregnaba todos los aspectos de la vida diaria. Los rituales y festivales dedicados a estas deidades eran un reflejo de su cultura e identidad, una personificación de su conexión con la tierra y el cielo. La Biblia, sin embargo, narra cómo la corrupción y la idolatría de los edomitas los llevaron a constantes enfrentamientos con los profetas de Israel, que los veían como un pueblo apartado de los caminos divinos. El destino de Edom fue sellado por una serie de eventos trágicos: la invasión de los babilonios, la destrucción de Jerusalén y la subsiguiente persecución de los edomitas por parte de los israelitas y otros vecinos terminaron por debilitar este reino resistente. Las montañas de Seir, que antes resonaban con los sonidos de guerra y comercio, se volvieron silenciosas, guardando los secretos de una civilización que desapareció en las brumas del tiempo. Pero, mientras el eco de los edomitas se desvanece, nuestra exploración nos lleva a otras tierras, donde encontraremos nuevos misterios e historias de poder y pérdida. Vamos ahora a seguir hacia las llanuras, donde los filisteos, enemigos eternos de los israelitas, construyeron sus ciudades y libraron batallas épicas. ¿Qué sucedió con los filisteos después de sus legendarias batallas? ¿Desaparecieron en las brumas de la historia o se fusionaron con otras culturas? Las playas de Gaza y Asdod tal vez susurren secretos sobre el destino final de los filisteos, secretos que aún esperan ser revelados. Dejando las montañas silenciosas de Edom, seguimos ahora hacia las llanuras costeras, donde los filisteos, los eternos enemigos de los israelitas, construyeron sus ciudades y libraron batallas épicas. Imagina un pueblo marinero cuya origen se remonta a las islas del Egeo, trayendo consigo habilidades navales y guerreras que los convertirían en una de las mayores amenazas para el pueblo de Israel. Los filisteos eran conocidos por sus 5 ciudades principales: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Cada una de estas ciudades era una fortaleza, un símbolo de poder y resistencia. La vida en las ciudades filisteas estaba marcada por una cultura rica y diversa, con influencias que iban desde el mar Egeo hasta las tierras de Canaán. Artesanos, comerciantes y guerreros se mezclaban en las calles concurridas, donde la economía florecía y la vida cultural pulsaba con energía. La guerra era una constante en la vida de los filisteos. Armados con tecnologías de hierro avanzadas para la época, eran temidos por sus vecinos. El relato bíblico de David y Goliat es solo una de las muchas historias que ilustran la ferocidad y la fuerza de los guerreros filisteos. Goliat, un gigante entre los hombres, personifica el poderío militar de los filisteos y el desafío constante que representaban para Israel. La derrota de Goliat a manos del joven David es un símbolo de esperanza y fe, pero también un presagio de las interminables batallas que seguirían. Los filisteos no eran solo guerreros, también tenían una rica vida religiosa centrada en deidades como Dagón y Baal-Zebub.
Sus rituales y templos reflejaban una espiritualidad compleja, donde los dioses eran invocados para proteger las cosechas, garantizar victorias y guiar los destinos. La cultura filistea, con sus danzas, músicas y festivales, era vibrante y profundamente arraigada en las tradiciones de sus antepasados. Pero como tantas otras civilizaciones poderosas, los filisteos también encontraron su fin. La presión constante de las batallas contra Israel, la invasión de los asirios y posteriormente de los babilonios fueron debilitando lentamente su poder. Las ciudades que un día fueron fortalezas impenetrables comenzaron a ceder, y la cultura filistea comenzó a desaparecer, disolviéndose en la historia. Los filisteos dejaron atrás un legado de artefactos, armas e historias que aún hoy capturan la imaginación de los arqueólogos e historiadores. Mientras las olas del mar golpean las antiguas playas de Gaza y Asdod, susurrando secretos de un pasado distante, nuestra jornada nos lleva a un lugar aún más misterioso y legendario. Vamos ahora hacia la legendaria tierra de Ofir, famosa por sus riquezas incomparables, especialmente oro. Salomón enviaba barcos a Ofir, pero la ubicación exacta de esta tierra permanece un enigma. ¿Era una civilización avanzada o solo un próspero punto de comercio? ¿Y por qué desapareció de las rutas comerciales y los mapas? Tal vez las arenas del tiempo y las olas del mar oculten la verdad sobre la desaparición de Ofir, una verdad que aún está esperando ser desenterrada. Mientras las playas de Gaza y Asdod susurran secretos de los filisteos, nuestra jornada nos lleva ahora a un lugar aún más enigmático y legendario, la tierra de Ofir. Imagina un reino envuelto en misterio, cuyo nombre es sinónimo de riquezas incalculables y tesoros que relucen bajo la luz del sol. Ofir, mencionada repetidamente en las escrituras, era famosa por su oro puro y abundante, un recurso tan preciado que hasta el rey Salomón enviaba sus barcos en largas expediciones para traer sus riquezas. Ofir se cita en la Biblia como una tierra de inmensa prosperidad. En I-Reye leemos que los barcos volvieron de Ofir, trayendo 420 talentos de oro, una cantidad que simbolizaba una riqueza casi inimaginable en aquellos tiempos. Pero, ¿dónde exactamente se encontraba Ofir? Esta es una pregunta que ha intrigado a estudiosos y exploradores durante siglos. Algunas teorías sugieren que Ofir podría estar en Arabia, otras apuntan a la India o incluso a regiones de África Oriental. Cada hipótesis viene con sus propias historias y evidencias, pero ninguna ha logrado resolver el misterio completamente. Los barcos de Salomón, conocidos por su capacidad de realizar largos viajes, estaban cargados con mercancías valiosas de Ofir. Además del oro, traían madera de sándalo, piedras preciosas, marfil, monos y pavos reales. Estas mercancías exóticas indican que Ofir no era solo una tierra rica en recursos naturales, sino también un punto de convergencia de rutas comerciales que conectaban varias partes del mundo antiguo. La riqueza de Ofir y la diversidad de sus productos sugieren una civilización avanzada, capaz de producir y comerciar a gran escala. La propia existencia de Ofir está envuelta en simbolismo y misterio. Se describe como una tierra casi mítica, donde la riqueza brota de la tierra y el comercio florece bajo la atenta mirada de dioses benevolentes. Las historias de Ofir capturan la imaginación con imágenes de barcos repletos de tesoros, navegando a través de mares tempestuosos para traer de vuelta riquezas incomparables. Pero, ¿qué sucedió con esta tierra próspera? ¿Por qué desapareció de las rutas comerciales y de los mapas antiguos? Las expediciones modernas aún buscan vestigios de Ofir, pero hasta ahora los secretos de esta tierra dorada permanecen ocultos, enterrados bajo capas de tiempo y arena. La falta de evidencias concretas solo aumenta el fascino y el misterio, dejándonos imaginar cómo sería la vida en una tierra tan abundante y exótica. Tal vez Ofir sea más que un lugar físico. Tal vez represente la eterna búsqueda de riqueza y conocimiento,
un símbolo de la curiosidad humana y la búsqueda incesante de tesoros escondidos. Mientras las olas del mar continúan guardando los secretos de Ofir, estamos invitados a explorar nuevas historias de misterio y poder. Estamos queriendo producir un próximo video con el tema civilizaciones que desaparecieron antes de que la escritura bíblica fuera formalmente establecida. ¿Qué opinas? ¿Eran civilizaciones cuyas historias y conocimientos fueron transmitidos oralmente de generación en generación y que tal vez contengan la clave para entender muchos de los enigmas que aún nos fascinan hoy? Deja tu comentario aquí abajo si quieres ver este tema en un próximo video y escribe tu nombre y región para que podamos saber desde dónde nos estás viendo. Si te has sentido tocado por este viaje a través de los tiempos y deseas profundizar tu conocimiento sobre otras historias bíblicas y temas espirituales, suscríbete a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Vamos juntos a continuar explorando y descubriendo los misterios y maravillas de la fe. Hasta el próximo video.